Bien, entonces vamos a empezar. Tenemos para ustedes justamente en este módulo lo que tiene que ver con la física, ¿no? Iniciamos prácticamente con conceptos básicos de lo que vendría a ser la física. No sé si alguno de ustedes pueda tener algún tipo de concepto, alguna idea al respecto, lo que sea en realidad, ¿no? Estamos aquí para aprender todos, ¿no? De repente hay conceptos que yo no los tenga claros y ustedes lo manejan de distinta manera. Estamos para eso, ¿no? Para equivocarnos también y es nada mejor que equivocarnos cuando estamos en clase a que cuando ya estamos en otro medio, ¿no? A ver, no sé si alguno de ustedes pueda tener algún concepto de física. Bueno, de lo contrario, iniciamos, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar la física? ¿No? Es una pregunta con la que iniciamos el módulo. Entonces vamos a responder justamente mediante ciertos casos que nos presenta el módulo. En este caso, te imaginas, nos dice, ¿te imaginas a Efraín primitivo? ¿No? Entonces, ¿quién es Efraín? Justamente este personaje que vemos acá, ¿no? ¿Qué sucederá con él si repentinamente se produce un trueno o una penumbra solar? ¿No? Entonces, ¿qué sucederá? ¿No? Ahora veamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Por qué cae la piedra? ¿Por qué llueve y no la luna? O sea, ¿por qué cae la piedra y por qué no cae la luna? Después, ¿por qué podemos caminar sobre la tierra y no sobre una pista de hielo? ¿No? ¿Por qué el edificio inclinado de la vía expresa no se cae? ¿No? Son muchas cuestiones que nos hacemos usualmente en el día a día al ver todas las estructuras que podemos presenciar mediante nuestros ojos, ¿no? Nos hacemos infinidad de preguntas hasta cierto punto porque es parte de la curiosidad del ser humano, ¿no? Y justamente muchos de estos conceptos tienen que ver con la física, ¿no? Ahora, todos en estas y muchas otras se hizo el hombre prácticamente desde que apareció en la Tierra. Todas estas preguntas, ¿no? Son las que se ha hecho el ser humano. Ahora, en la actualidad, la física está limitada al estudio de los llamados fenómenos físicos. ¿Pero qué es la física? Es básicamente la ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza y elabora leyes generales sobre su comportamiento y evolución a través del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, la física es una ciencia que estudia los fenómenos físicos, ¿no? Así como también los fenómenos que se den dentro de la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿pero qué es fenómeno? ¿No? Es lo que nos podemos consultar justamente a raíz de esa afirmación. El fenómeno vendría a ser la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza. En esta oportunidad nos vamos a ocupar solo de dos fenómenos. Ahora, ¿cuáles son esos dos fenómenos? Entonces, observemos lo siguiente. Nos indican, ¿no? Soltar un papel y vamos a ver el papel cómo va, viene, va, viene, va, viene, se va a un lado, otro lado, otro lado, otro lado, hasta que finalmente va a llegar al suelo, ¿cierto? Esto vendría a ser un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su estructura. El papel sigue siendo papel, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. Quemar el papel. Esto vendría a ser un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque estamos cambiando su estructura. El papel, después de que nosotros lo quememos, ya no va a ser el mismo y no vamos a poderlo hacerlo, no vamos a poder hacer que vuelva a ser igual, ¿no? Entonces, los fenómenos físicos básicamente son aquellos que no están cambiando o modificando la estructura inicial o principal de un cuerpo. En cambio, el fenómeno químico sí, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que van a existir y esos son el par de fenómenos más generales que se puede manejar justamente en esta ciencia, ¿no? Ahora, ¿en cuál de los dos fenómenos el papel cambió? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿en cuál de los dos fenómenos cambió? A ver, pregunta para ustedes, chicos. Tenemos el fenómeno uno, en el cual el papel cae al piso, lo soltamos, ¿no?
Y tenemos el quemar el papel. ¿En cuál de los dos fenómenos el papel ha cambiado? Es sencillísimo, pueden opinar, chicos. Bien, todavía están tímidos, me imagino, porque es su primera clase, pero aquí va la respuesta, ¿no? Como les decía, justamente el fenómeno en el que el papel ha cambiado es el fenómeno químico. ¿Por qué? Porque el papel ya no va a volver a ser el mismo después de quemarlo, ¿no? En cambio, en el otro solamente se cayó y punto, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por fenómenos? ¿No? Eso es también lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué entendemos por fenómeno? ¿Qué es un fenómeno? Entonces, los fenómenos son todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza. Cualquiera, ¿no? Cualquier cambio que suceda en la naturaleza. Chiquito, mediano, grande, cualquiera. Ahora vamos a ver justamente estos dos fenómenos, el físico y el químico. Ahora, ¿de qué se trata el fenómeno físico? Es aquel que no altera la composición química del cuerpo. Es la que estudia el curso de la física, prácticamente, ¿no? O sea, no altera la composición química del cuerpo. Es decir, si por ejemplo yo tiro mi frasco de plástico al piso, es un fenómeno físico, pero el plástico de mi frasco sigue siendo el plástico, ¿no? No se ha modificado en nada, quizás se guiñó un poquito, se golpeó, pero sigue siendo mi frasco y sigue siendo de plástico, ¿no? En cambio, pasamos ahora a lo que vendría a ser el fenómeno químico. Es aquel que sí cambia la composición química, originando nuevas sustancias con propiedades diferentes al cuerpo inicial, ¿no? Entonces volvemos al caso del papel, ¿no? Por ejemplo, lo quemamos. ¿Qué va a pasar? Va a generar nuevas sustancias. ¿Cómo qué? Al momento de generarse la combustión del papel, va a emitir ciertos gases, ¿no? Esas son las sustancias prácticamente que se están produciendo. Después de ello también va a generar ¿qué? Una ceniza, ¿no? Que se va a caer. También es otro material que sale justamente. Ahora, ¿será papel cuando termine de quemarse? Ya no, ya no va a ser papel, ya no va a servir, ¿no? Ya no vas a poder rayar en él, no vas a poder desarrollar tus ejercicios en él. Entonces, eso es justamente lo que genera un fenómeno químico, ¿no? Entonces, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Para poder diferenciar justamente ambos fenómenos. Ahora, ¿qué dijo Einstein? ¿No? Creo que todos hemos escuchado hablar de él. Restringir nuestros conocimientos a un pequeño grupo de personas debilita el espíritu filosófico de un pueblo y lo conduce a una pobreza espiritual. Entonces, eso es justamente de, es parte de lo que, de una filosofía, ¿no? Es decir, por ejemplo, ustedes están aquí para aprender, ¿no? Y eso es lo que los hace grandes, grandiosos, y finalmente ustedes, por las generaciones en las que vayan, con sus hijos, van a poder hacer que crezcan espiritualmente, ¿no? Que crezcan espiritualmente, que sean grandes, que sean ricos. Y muy aparte de ello, así como va de la mano la espiritualidad, también va de la mano lo material que puedan conseguir, ¿no? Es por eso que ustedes están preparando, están estudiando. Entonces, ¿y de qué trata él o en qué se basa él? En que tenemos que compartir conocimiento, ¿no? Compartir conocimiento, educar a las personas. ¿Para qué? Para que puedan salir de esa pobreza espiritual en la que están, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Y muy bien, pasando justamente de lo que pudo haber dicho Einstein en su momento, que es algo muy interesante. Tenemos también algunos personajes que justamente han contribuido para que la física sea hoy en día una de las ciencias más importantes en realidad en estudio, ¿no? Por eso que todos, absolutamente todos, llevan en el colegio física,
¿no? Y si no llevas física, entonces, ¿en qué colegio estarás, no? Porque sí o sí tienes que llevar física. Así próximamente te interese, pues, no sé, a ver, literatura, te interese ser un poeta, te interese ser un cantante, qué sé yo. En la secundaria sí o sí tienes que llevar física, ¿no? Así de carácter o en la carrera posterior que tú puedas tomar, no la vayas a llevar, de todas maneras tienes que aprender algo de ello, ¿no? Entonces aquí tenemos a Galileo Galilei, ¿no? Que justamente fue uno de los pioneros, ¿no? Que empieza con el método científico experimental. Fue el primero en utilizar el telescopio reflector, aquel que hizo justamente importantes descubrimientos astronómicos. Ahora, en 1604, Galileo Galilei supo que la invención del telescopio en Holanda y propuso justamente mejorar este modelo. ¿No? ¿Para qué? Para poder seguir descubriendo más cosas, dentro de los cuales descubrió el planeta Júpiter, vio las fases de Venus similares justamente a las observadas de la Luna. Entonces, también él, como un gran estudioso y ya prácticamente un docente en la Universidad de Pisa, impartió la teoría aceptada hasta entonces en la que el Sol y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Más tarde, justamente por nuevos estudios, por nuevas investigaciones, se tiene a bien una nueva teoría en la cual lo propone Nicolás Copérnico, en la cual se indica que la Tierra y todos los planetas en realidad giraban alrededor del Sol. O sea, se rechaza la teoría anterior en la cual Galileo Galilei indicaba que, que todos giraban alrededor de la Tierra, para de nuevo corroborar o finalmente corroborar, aceptar y que hasta el día de hoy se establezca que todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿no? Entonces, desde ahí, justamente a raíz de esos estudios, es que prácticamente nosotros llegamos a lo que hoy en día todos conocemos, ¿no? Todos sabemos que definitivamente la Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios es lo que nos lleva justamente a lo que hoy nosotros ya conocemos como una realidad. Y a esto básicamente se le llamó la teoría heliocéntrica, ¿no? La cual finalmente se propone, ¿no? Se acepta como verdadero, pero en esos tiempos en los que reinaba, o mejor dicho, el gran poder era de la iglesia, ellos no querían aceptar eso, ¿no? Rechazan absolutamente todo eso, esos conocimientos, tomándolos justamente como en esos tiempos, así como hoy, por ejemplo, a veces se condena a la brujería, ¿no? Ellos lo tomaban tipo de esa manera, ¿no? En este caso dicen el hereje, ¿no? Entonces, finalmente condenaron a cadena perpetua a uno de ellos y después de ello finalmente se estableció, pues, ¿no? Ahora se analiza también justamente parte de sus estudios o de lo que él haya establecido desde ese entonces, ¿no? También se habla justamente de un conjunto de experiencias, ¿no? En cuanto a la lógica y sentido común, ¿no? Que básicamente da paso a las formulaciones matemáticas simples. Y él prácticamente abre al mundo hacia la técnica del análisis, el movimiento, ¿no? En la matemática moderna y la física experimental. Ahora, Isaac Newton usó una de estas formulaciones matemáticas eh, que prácticamente estableció Galileo Galilei, que es básicamente la ley de la inercia, ¿no? Para fundamentar su primera ley de movimiento, ¿no? Ahora, Galileo Galilei murió en 1642, que fue prácticamente el año en el que nació Isaac Newton. Entonces, a lo largo de que ustedes puedan llevar el curso de física, se van a dar cuenta de la ley de Newton específicamente, que es ahora la primera, la segunda, la tercera ley, ¿no? De Newton, que a una de ellas también se le llama la ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, estas leyes son justamente impartidas en base a las primeras formulaciones matemáticas que se hicieron en esos años, en 1640, ¿no? Aproximadamente.
Entonces hay que ver más o menos la profundidad que puede tener esta ciencia, ¿no? Desde hace cuántos años en realidad se viene trabajando y obviamente todo lo que nos hace comprender, ¿no? Ahora pasamos a Arquímedes de Siracusa, ¿no? ¿Quién fue? Prácticamente nació en 2000, en el año 287 antes de Cristo, en Siracusa, en Sicilia, Italia, ¿no? Y murió en el año 212 antes de Cristo. Prácticamente si hablamos antes de Cristo, justamente por eso mencionamos esos años, ¿no? Ahora, es el mayor matemático de la antigüedad, ¿no? Aunque es más famoso por sus descubrimientos de física, fue un matemático comparable a Newton y Gauss. De la vida de Arquímedes se conoce muy poco en realidad, ¿no? Pero lo que más nos importa es que justamente era hijo de Pidais, que es un astrónomo, o bueno, era un astrónomo, ¿no? Y pertenecía a una clase social elevada. Pero justamente pertenecer a esta clase social elevada fue lo que le permitió estudiar. Ahora, en física, él justamente tiene un teorema específico, que es el teorema de Arquímedes, que se trabaja más que todo en hidrostática y por las leyes de las palancas. Arquímedes inventó la catapulta, la polea compuesta, los espejos cóncavos y el tornillo de Arquímedes. Entonces la matemática hizo una buena aproximación del número de pi y él tuvo que ver justamente con eso, ¿no? Escribiendo y circunviendo los polígonos regulares de la circunferencia. Entonces, a lo largo de que ustedes van a ir viendo justamente de qué trata la física, a lo largo de que estén adentrados mucho más al curso, van a poder ver ciertas formulaciones que más allá de que, ay, tengo que resolver, que esto, que lo otro, no, la idea es entender, ¿no? Porque la física estudia los movimientos, estudia las reacciones a los movimientos, ¿no? Con datos netamente numéricos, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente se quiere lograr, que ustedes puedan entender el origen de eso. A ver, un momentito, por favor. Bien, chicos. Entonces, justamente eso es lo que ayudó básicamente a Arquímedes desde los años antes de Cristo, ¿no? Quien ya estudiaba justamente estos temas, ¿no? Y que finalmente viene a establecer una formulación que es muy importante para la hidrostática, ¿no? Que es justamente uno de los temas que se estudian también en la física, pero es ya un tema un poco más profundo, ¿no? Porque si bien nosotros todos estudiamos física, ¿no? Todos vamos a llegar a estudiar física, no vamos a ser pues unos físicos, ¿no? No vamos a ser Isaac Newton, no vamos a ser Arquímedes, pero es bueno entenderlo, ¿no? Entonces, prácticamente ahora lo que vamos a ver es la historia, ¿no? De cómo es que se llega a estos conceptos marcados y quiénes fueron los antecesores de esta gran ciencia. Entonces, ahora vamos con la corona de oro. El rey Hierón II entregó oro a un artesano para que le hiciese una corona. Hierón sospechó que el artesano le había engañado, sustituyendo parte de oro y plata, y eso encargó a Arquímedes que lo comprobase. La historia dice que Arquímedes llevaba tiempo pensando en el problema. Lo resolvió al observar que al introducirse en la bañera el agua subía de nivel. La alegría fue tan grande que salió desnudo a la calle gritando Eureka, que en griego significa lo descubrí. Arquímedes midió el volumen del agua que rebosaba al sumergir en un recipiente lleno a rebosar de agua. D. La corona, un trozo de oro de igual al peso de la corona, un trozo de plata igual de corona, igual peso que la corona. Ahora, al comprobar que el volumen de la corona era intermedio entre los otros dos, pudo asegurar que la corona tenía mezcla de plata. O sea, esto es justamente ya ustedes que prácticamente pasaron por química,
¿no? Ustedes se pueden dar cuenta de que cada uno de los elementos de la tabla periódica puede poseer un peso atómico, ¿cierto? Un peso específico para cada elemento, ¿no? Entonces es parte de lo que él en este caso estudiaba, ¿no? Para ver justamente el tema de volúmenes. Ahora, el tema de volúmenes ya se ve en realidad en física, ya no se ve en química, pero importa, o mejor dicho, lleva a cabo el hecho de que se haya comprendido cierta información, ¿no? De que él tenga cierta información al respecto. Por eso que ustedes llevan química antes de llevar física, ¿no? Para que puedan entender y pasar parte de ese conocimiento a lo que van a poder trabajar. Entonces, lo que nos está indicando acá es que justamente Arquímedes desarrolló un problema que aparentemente es un problema sencillo y cotidiano, ¿no? Que es como que, por ejemplo, a mí mi papá me manda a averiguar, no sé, prácticamente si es que lo que él ha mandado a hacer es cierto y cómo yo lo hago, lo resuelvo de una manera bastante técnica, ¿no? Entonces, eso es justamente la manera como Arquímedes desarrolló ese problema. Ahora tenemos otro caso, ¿no? Otro caso en el que Arquímedes prácticamente también volvió nuevamente, pues, ¿no? Es el incendio de los barcos. Esta historia es muy conocida por la destrucción de los barcos romanos que asediaban Siracusa mediante espejos que concentraban los rayos del sol en los barcos y los incendiaban. Durante mucho tiempo se aceptó este relato como hecho cierto, pero hoy se duda mucho de su verosimilitud. Ya Descartes, en 1630, lo puso en duda. Recuérdese que Descartes publicó un libro sobre la óptica. En la actualidad, Simas, un especialista en combustión, niega la posibilidad de que sea cierta la historia, basándose en qué. Las fuentes históricas en que se basa la historia no tienen valor. Los historiadores que relatan la batalla de Siracusa no citan en ningún momento este hecho. Arquímedes no tenía los medios técnicos necesarios para fabricar tales espejos. En las condiciones concretas de asedio a Siracusa, hubiera sido muy difícil realizarlo. Entonces, esas son las razones, o mejor dicho, cómo es que se estudia también ciertos hechos que pasaron antiguamente, ¿no? ¿Basados en qué? En la longitud de onda que pueda existir de los rayos solares, ¿no? O sea, ¿cómo es que algo tan aparentemente sencillo, ¿no? O aparentemente tan insignificante, ¿no? Puede justamente dar una respuesta a ciertas problemáticas o asegurar o dar la vuelta a una historia que aparentemente era real, ¿no? Ahora vamos a entrar justamente a ver a Isaac Newton, posteriormente hablaremos de eh, Albert Einstein, ¿no? Y después vamos a pasar a lo que vendrían a ser las magnitudes que realmente nos importan, ¿no? Para poder trabajar todo lo que tiene que ver con la química, perdón, con la física. Muy bien, entonces vamos a ver algo de Isaac Newton, ¿no? Para que puedan más o menos entender por qué es que tiene tanta influencia en la física, ¿no? Él justamente desarrolla descubrimientos en la óptica y también realiza formulaciones matemáticas de aritmética universal. Y teniendo tratado justamente de cuadratura de curvas, hace su mayor aportación para la astronomía, donde justamente se va a ver temas de mecánica, los principios de la inercia, la atracción universal y los principios de acción y reacción, aquellas que son justamente establecidas dentro de su libro Principios Matemáticos de Filosofía Natural, ¿no? Entonces fue alguien que también aportó bastante a la física. Finalmente tenemos a Albert Einstein, ¿no? Quien es justamente es un autor de un montón de libros de física en teoría, formuló justamente la teoría de la relatividad, explicó el efecto fotoeléctrico y dijo que la materia y la energía eran la misma cosa. Es decir, la materia es otra forma de energía, a través de la siguiente fórmula. Entonces, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
Y finalmente ganó el Premio Nobel de la Paz. Y bien, ahora vamos a pasar a lo que vendrían a ser las magnitudes y unidades. Y tenemos dentro de esto a la medida. La medida es todo fenómeno físico que es examinado por nuestros sentidos, que nos dan la primera información, a veces no correcta. Por ejemplo, el considerar que muchas veces personas distintas perciben sensaciones diferentes al tocar un cuerpo que está a temperatura fija, es preciso disponer del termómetro para conocer de una manera real y objetiva la temperatura que el cuerpo. Es decir, a mí me puede parecer muy caliente, pero a uno de ustedes les puede parecer frío y a otro le puede parecer templado. Entonces, sí o sí, nosotros necesitamos un equipo que que sea totalmente objetivo para que nos dé la medida exacta. Ahora, ¿qué es medir? En nuestra vida diaria, el concepto de medir nos resulta muy familiar. Todos hemos medido algo alguna vez. Hemos medido nuestra estatura con otro compañero, la velocidad de una carrera, el tiempo que nos lleva a realizar un trabajo, la cantidad de agua que cabe en una botella, la temperatura de nuestro cuerpo, en fin, etcétera. Hemos medido, pero infinidad de veces, ¿no? Como cuando te dicen, tienes que bajar de peso. ¿Qué tienes que medir? De tu cintura, tu cadera, tu busto, ¿no? Entonces estás midiendo. Después también te dicen, tu hermanito se enfermó, tu hijito se enfermó, hay que medirle la temperatura, también, ¿no? En todos los casos nosotros vamos constantemente midiendo. Para esto tenemos que saber que hay una magnitud. ¿Qué es la magnitud? Vendría a ser básicamente la característica de un cuerpo que puede ser medida como la longitud, la superficie, la temperatura o el peso, ¿no? Ahora tenemos clases de magnitudes y tenemos por su naturaleza, vamos a tener magnitudes escalares y vectoriales. Dentro de las escalares vamos a tener que son aquellas que quedan perfectamente determinadas por un número. Por ejemplo, la temperatura. Si decimos que en un día hay 25 grados, no necesariamente saber más sobre la temperatura. Otras son, por ejemplo, longitud, volumen, masa, tiempo, en fin, etcétera. Tenemos magnitudes vectoriales, son las que necesitan de elementos vectoriales para quedar bien definidas, es decir, de un vector. Recordemos antes de continuar qué es un vector, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver justamente qué es un vector para poder saber cuál es la medida de esto, ¿no? Ahora tenemos otra clasificación por su origen y por su origen vamos a tener magnitudes fundamentales. Estas son aquellas físicas que gracias a su combinación van a dar origen a ciertas magnitudes derivadas. Tres de las magnitudes fundamentales son la masa, la longitud y el tiempo, ¿no? Esas son las tres magnitudes fundamentales. Ya de ellas van a salir un montón de magnitudes que van a ser las magnitudes derivadas. Entonces, ustedes en este cuadrito van a poder diferenciar, o mejor dicho, colocar, ¿no? La unidad base de la longitud, ¿cuál sería? Los metros, ¿no? El símbolo de la longitud, ¿cuál es? Una L mayúscula. De la masa, ¿cuál es su unidad base? Los kilogramos o gramos, ¿no? ¿Y cuál es su símbolo? La M. En el tiempo, ¿qué tenemos? Segundos, ¿no? O minutos o horas. Ahora, en el símbolo, ¿cuál es? T. Entonces, esas son las magnitudes fundamentales que justamente se va a tener en cuenta para, para poder trabajar a lo largo de todo nuestro curso de física. Porque en algún momento nuestros ejercicios nos vienen L tanto, ¿no? M tanto, T tanto, o te dice que transformes justamente en algo más pequeño o en sus medidas derivadas, en sus magnitudes derivadas. Ahora tenemos también la intensidad de corriente eléctrica, tenemos la temperatura, tenemos la intensidad de la luz y una cantidad de sustancia. Por ejemplo, la temperatura, que es más fácil. ¿Cuál es su unidad base? Los grados, ¿no? Los grados, ya sea centígrados, Kelvin, Fahrenheit, en fin. La intensidad de la corriente eléctrica es no recuerdo exactamente, ¿no? La medida específica, pero el símbolo es U.
/S. Bien, y ahora vamos a ver las magnitudes derivadas, que son todas las magnitudes físicas restantes que se definen como la combinación de las magnitudes físicas definidas como las fundamentales. Por ejemplo, acá tenemos dentro de ello la cantidad de medida, que es el valor determinado de una magnitud. Entonces, así se miden las magnitudes. La masa tenemos 20 kilogramos, el tiempo 30 segundos y la longitud 5 metros. Ahora, para ejecutar una medida es preciso disponer de una unidad. ¿Y cuál es la unidad? Es la unidad patrón. Toda unidad patrón ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable. Por ejemplo, 5 metros significa, tomando como unidad el metro, se establece que un metro está contenido, ¿cuántas veces de ella? En un metro, ¿cuánto tenemos, por ejemplo? ¿No? Si nos están pidiendo 5 metros, si tenemos de 1, serán 5 veces ese metro para poder obtener los 5 metros. Ahora tenemos a la cinemática, ¿no? En la cinemática vamos a tener también ciertas magnitudes, sus símbolos, ¿no? Y también en el sistema internacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una T minúscula. Ahora en el sistema internacional vamos a tener a la S minúscula. En la posición tenemos al símbolo como X, ¿no? Y en el sistema internacional vamos a tener una M. En la velocidad vamos a tener en el símbolo una V de velocidad, ¿no? Y en la unidad de sistema internacional vamos a tener metros por segundo menos 1, ¿no? O sea, va a ser metros sobre segundo prácticamente. En la aceleración vamos a tener en el símbolo A, ¿no? Pero en la unidad de sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Prácticamente. Bien, ahora tenemos el ángulo plano, ¿no? En este caso hablamos de él por radianes en el sistema internacional. Tenemos también a la velocidad angular, que usualmente se representa por una W, pero es radianes sobre segundo. La velocidad siempre tiene que ver del recorrido sobre el tiempo que se está estableciendo. Entonces, por eso hablamos siempre sobre tiempo. Tenemos la aceleración angular, que en este caso está representado por un alfa, ¿no? Pero ya en sus unidades de sistema internacional está radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Lo que vendría a ser radianes, o mejor dicho, cuando tiene el -2, ya ustedes saben, lo deben dominar, ¿no? Es porque está como denominador, ¿no? Entonces va a ser radianes sobre segundos al cuadrado. Tenemos también el radio, ¿no? Está representado como R, su símbolo, pero en la unidad de sistema internacional tenemos M. Tenemos longitud de arco, igual, está representado como S como símbolo, pero también M. En el área se puede representar como A mayúscula o S, ¿no? Pero se representa en el sistema internacional como metros al cuadrado. En volumen tenemos una V mayúscula y en sistema internacional tenemos una M al cubo. Ahora tenemos un ángulo sólido, ¿no? Puede ser teta, básicamente, ¿no? Y su unidad, ¿cuál vendría a ser? SR. Tenemos la frecuencia, usualmente se representa como F, pero en el sistema internacional es Hertz, ¿no? HZ. Tenemos la frecuencia angular, ¿no? Del mismo modo puede ser teta, por ejemplo, pero ¿cuáles son sus unidades? Son segundos a la -1 o también radianes por segundo a la -1.
Ahora pasamos a lo que vendría a ser dinámica, ¿no? Ustedes van a pasar a lo largo de justamente la carrera, la carrera, los cursos, ¿no? Van a ir pasando justamente diferentes etapas de la física, estática, dinámica, cinemática, en fin, ¿no? Entonces, en la dinámica ya no se utiliza, mejor dicho, se va a utilizar estas unidades de medida según un sistema internacional, ¿no? Por ejemplo, la masa sigue siendo m, pero la unidad del sistema internacional van a ser los kilogramos. Momento lineal va a ser p, lo que va a significar en unidades kilogramos por metro sobre segundos. La fuerza tenemos F y también va a ser igual a N, ¿no? Ahora, ¿qué es N? Son Newton, ¿no? Entonces, esa es justamente la forma como se representa. Newton, que va a ser básicamente lo mismo que decir kilogramos por metros por segundo sobre segundo al cuadrado. Tenemos un momento de una fuerza, en este caso va a ser Newton por m. Entonces, en este caso vamos a tener el momento de la inercia, tenemos una I, lo que vendría a ser kilogramos por metros al cuadrado. Tenemos el momento angular, que es una L, que vendría a ser kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos radianes, ¿no? Que vendría a ser prácticamente igual a joules por segundo. La J significa joules. Ahora tenemos energía, que vendría a ser la E, ¿no? Y que es normalmente llamado como joules. Ahora, la energía potencial puede ser E sub P o V, ¿no? También como joules. La energía cinética puede ser E sub K, sin embargo, también es joules en el sistema internacional. Trabajo, que usualmente se coloca o se representa como W, y también va por joules. Tenemos potencia, ¿no? Que está ejemplificada como P. Y en este caso va a ser, W. Tenemos la densidad, ¿no? Que va a ser finalmente kilogramos por metros sobre metros cúbicos. Tenemos la presión, ¿no? Que en este caso van a ser pascales, ¿no? Acá la W son watts, prácticamente. Y tenemos para termodinámica, que ya prácticamente entran otras magnitudes, ¿no? Como el calor, el trabajo. En este caso, el calor se representa como Q y su unidad en sistema internacional va a ser como joules. Ahora, el trabajo, tenemos como símbolo el W y también la unidad sistema internacional tenemos como joules. Tenemos la temperatura en termodinámica, que usualmente es colocada o identificada como T. Sin embargo, en sistema internacional se le conoce como K de Kelvin. Tenemos la temperatura en Celsius, ¿no? Que es una T minúscula, pero en sistema internacional, si nos referimos específicamente a Celsius, es grados C, ¿no? Una C mayúscula. Tenemos la energía interna, que es una U, y también como joules. Tenemos la entropía, que también vendría a ser S, pero acá es joules por K a la -1, es decir, por Kelvin, ¿no? O sobre Kelvin. Tenemos la capacidad calórica, que vendría a ser C, pero también es un joules por Kelvin, o mejor dicho, sobre Kelvin. Tenemos la razón, y en este caso va a ser 1. Ahora tenemos en lo electromagnético, ¿no? Tenemos la magnitud física, que vendría a ser la carga eléctrica, que como símbolo tenemos el Q, y la unidad sistema internacional va a ser C. Tenemos la densidad de carga, ¿no? Que es unidad básicamente C por metro sobre el metros cúbicos. Tenemos también la corriente eléctrica, ¿no? En este caso te colocan A de amperios, ¿no? Seguimos bajando y tenemos la densidad de corriente eléctrica, que es los amperios sobre los metros al cuadrado. Tenemos el potencial eléctrico, que es V.
Tenemos la diferencia de potencial de voltaje, el campo eléctrico, que está considerado como E. Y así sucesivamente, chicos. Entonces, todas estas magnitudes, ¿no? De acuerdo con estas tablitas, por ejemplo, ustedes tienen que manejarlo eh, como usualmente una Biblia, ¿no? Prácticamente, que es lo que ustedes van a manejar. ¿Por qué? Porque lo van a ir necesitando a lo largo que ustedes vayan desarrollando sus tareas, ¿no? Sus preguntas, sus cuestionarios, ¿no? Van a ir desarrollándolo. Y van a ir justamente tomando estas tablitas. ¿Para qué? Para que puedan corroborar, ¿no? Para que puedan corroborar y transformar, ¿no? Convertir, que es la palabra correcta. Entonces, muy bien. Ahora vamos a hablar de la masa, ¿no? La masa prácticamente es toda materia, ¿no? Que puede existir en el mundo, ¿no? Y todo tiene masa, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro un lapicero, tiene masa. Si yo agarro un borrador, tiene masa. Todo tiene masa, ¿no? Ahora, la masa también se considera como una resistencia que se opone al cambio de estado de reposo o movimiento de un cuerpo, es decir, la inercia. Ahora, mediante la inercia se puede calcular la masa del átomo y la del Sol. Ahora, ¿cuánto pesa un kilo? La masa, prácticamente esto se admitió que 1 kilogramo era la masa de agua contenida en un recipiente, o sea, de 1 litro, a una temperatura de 4 grados. Sin embargo, al no ser una definición totalmente exacta, se construyó un kilogramo patrón con una masa muy parecida a la de 1 litro de agua, que actualmente es la unidad fundamental de masa. O sea, a veces uno suele pensar que 1 kilo es igual que 1 litro, ¿no? Y no es así. Siempre tiene una ligera diferencia. Vamos a tener también el kilogramo patrón. Ahora, la medida y conversión de unidades, ¿no? Vamos a tener la medición en la física. Todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos, que nos dan básicamente la primera información, que a veces no es correcta. Ahora, necesitamos de medidas y métodos más apropiados para evaluar el resultado de nuestras experiencias. Ellos son el Sistema Internacional de Unidades, la unidad es SI, y la nota exponencial. Entonces acá tenemos las magnitudes, eso es lo que ustedes ya van a rellenar, ¿no? De acuerdo a lo que yo les he indicado. Las unidades derivadas. Y aquí también van a tener la fuerza, la superficie y es prácticamente todo lo que ustedes van a ir llenando, ¿no? Los factores, los submúltiplos. Y también van a tener aquí unos cuadritos de equivalencias, ¿no? Todos estos cuadritos ustedes tienen que guardarlos y tenerlos listos, predispuestos para cuando vayan a desarrollar sus ejercicios, porque hay que convertir, ¿no? A veces, por ejemplo, nos dice, el señor iba caminando a 1 kilómetro por 50 minutos, ¿no? Por 50 minutos, pero cuando regresa camina a 2 metros por 2 minutos. Entonces ya son distintas magnitudes y para que puedan ser la misma y ustedes puedan multiplicar, dividir o lo que sea que vayan a hacer, sí o sí tienen que convertir a las mismas unidades, ¿no? Para que no haya problemas, porque siempre desarrollan y de pronto no encuentran el problema, perdón, no encuentran la respuesta y no saben por qué es y a veces es porque no convirtieron, ¿no? Lo mismo con la masa, lo mismo con el tiempo y el volumen. En este caso tenemos el análisis dimensional, ¿no? Que justamente tiene que ver con el Sistema Internacional de las Unidades, que prácticamente son 7 unidades fundamentales, ¿no? Tenemos también lo que vendría a ser una dimensión,
¿no? Que esta prácticamente es una relación que existe entre una magnitud física y las magnitudes fundamentales elegidas, en las cuales tenemos masa, tiempo y longitud, ¿no? Tenemos magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, que básicamente se basan justamente en las longitud, el tiempo, ¿no? Y la masa, ¿no? Y eso es lo que se tiene que desdoblar. Entonces, este tiene que ser como su Padre Nuestro y su Ave María, prácticamente, ¿no? Ahora, magnitud es todo aquello factible a ser medido, asignándole un número y una unidad, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice las magnitudes fundamentales? Son aquellas magnitudes físicas que gracias a su combinación dan origen a magnitudes derivadas. Tres de las magnitudes fundamentales, nuevamente, se recalca, son la masa, longitud y el tiempo, ¿no? Y tenemos las magnitudes derivadas que se definen como la combinación de todas las magnitudes físicas definidas como fundamentales. Muy bien, chicos, eso sería prácticamente todo por la clase del día de hoy. Más bien, déjenme tomar una foto a la asistencia, ¿no? De los jóvenes que están presentes para poder llevar un control, básicamente, ¿no? De los chicos que han asistido. Por mientras, si desean hacer alguna pregunta, no hay problema, la pueden realizar, ¿no? La pueden realizar para poder suplir todas sus dudas. Y de todas maneras, les vuelvo a recalcar, ¿no? Pueden contactarme vía WhatsApp, no hay ningún tipo de problema para poder atender a todas sus preguntas y aquello que les inquiete. Bien, chicos, al no haber ningún tipo de pregunta, les pido de favor, bueno, ya terminamos la clase, que se puedan retirar, ¿no? Porque de aquí tengo clase nuevamente. Muy bien, gracias, Yusaida Ramos, por tu comentario. Eh, ya se pueden retirar, ¿no? Ya terminamos la clase y ya voy a continuar con otro grupo. Gracias, que tengan buen día. Ya, gracias, Miss, nos vemos. Ya, listo.